México es un país con una historia apasionante, repleta de subidas y altibajos, grandes batallas, de toda clase de personajes que con sus acciones marcaron el rumbo de la nación, constantes luchas ideológicas por la hegemonía de la patria, incontables traiciones y conspiraciones. En todo este entramado de sucesos se encuentra el periodo del Maximato, en el siglo XX, donde lo acaecido puede llegar a parecerse bastante a alguna novela o algún filme dramático, incluso a la serie de House of Cards, donde un hombre, Frank Underwood, se hace con el poder del gobierno de los Estados Unidos de América a través de una serie de conspiraciones y manipulación. Netflix, un consejo, haz una serie sobre el Maximato, será un éxito, y con algo de suerte no te acusan al actor principal de acoso. Este momento de la historia de México es de interés por el contenido en materia de entretenimiento, como se acaba de hacer referencia, pero aún más para conocer sobre sucesos que desembocaron en lo que es hoy, nuestro país. El objetivo principal del presente video es hacer un breve resumen sobre el Maximato. Las décadas que se mantuvo el Partido Revolucionario Institucional al poder iniciaron aquí, con su antecesor. Las alianzas políticas y la corrupción abundaron. ¿Habrá cambiado realmente esto del todo? Eso te lo dejo a ti. Aquí no trataré sobre eso. Y si no eres mexicano, quédate. Puede que te guste y decides investigar más sobre esto. La existencia del Maximato se debe a un solo hombre, el jefe máximo de la revolución. Este personaje es Francisco Plutarco Elías Campuzano, por lo que es necesario hablar de él, aunque esto sea de forma bastante breve. Calles fue oriundo de Sonora, específicamente Guaymas, nacido un 25 de septiembre de 1887. Fue profesor, y quizá por esto en su tiempo al poder hizo cierto énfasis en la educación. Ya en 1911 inició su carrera política al fungir como secretario del Club Democrático Sonorense. Un año después peleó contra Pascual Orozco y en 1913 contra Victoriano Huerta. Para ese entonces ya estaba Calles siguiendo las órdenes del general Álvaro Obregón, de las duplas más importantes de la historia mexicana. Tanto fue esto que se llega a hablar de una diarquía Calles-Obregón en México. Plutarco fue escalando posiciones, tanto en lo militar, donde destacó en el periodo revolucionario, como en lo político, donde llegó a ser presidente de México en diciembre de 1924, cargo que llegó a su fin en 1928. Sin embargo, su poder e influencia en el país no se acabó ahí. La presidencia de Plutarco Elías Calles acabó en el año de 1928, pero en vez de buscar mantenerse en la silla presidencial, causando de forma obvia molestias a los revolucionarios y al pueblo mexicano, encontró una forma más segura para seguir teniendo poder político, una especie de gobierno desde las sombras. El Maximato da inicio con la muerte de Álvaro Obregón a manos de un terrorista cristero llamado José León Toral, quien había regresado al escenario tras notar el caos que se estaba teniendo en el país por el conflicto cristero, o por lo menos esa es la excusa. Lo interesante de esto se encuentra en que la muerte del caudillo favorecía a los intereses de Calles, aunque esto podría ser mera especulación o una teoría de la conspiración. Por cierto, ¿han probado los dulces de tequila? Son una delicia. Patrocínenme. Por cierto, no olvides suscribirte y darle like a este video, así como compartirlo y donarme en Ko-fi. De cualquier forma, este fue el fin del caudillismo y el inicio de las instituciones, a pesar del ajedrez político llevado a cabo por Calles. Precisamente fue esto lo que comentó Plutarco en su último informe presidencial. Posterior a la muerte del Manco de Celaya, llega su sucesor presidencial, el cual fue designado por el mismísimo jefe máximo de la revolución, Calles. Su nombre, Emilio Portes Gil. Y aquí siguen los mandatarios de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Es precisamente en este periodo donde nace el Partido Nacional Revolucionario, PNR, fundado en 1929. Fue predecesor del ahora tanto infame Partido Revolucionario Institucional. Fue la herramienta perfecta de Calles para mover los hilos del escenario político de México. Esto se explica perfectamente en el texto El Maximato, el partido del hombre fuerte,
1929-1934, escrito por Ricardo Pozos, donde se afirma lo siguiente: el vacío dejado por Obregón en el liderazgo político-militar replanteó al grupo gobernante el problema de la dirección política. La ausencia evidente de un caudillo superior a los existentes condujo a la necesidad de su convivencia para preservar la conducción del Estado. Es un periodo conocido por la influencia callista, empero una estudiosa considera que tal autoridad no fue tanta. Esto lo señala Angélica Mendieta Ramírez en su texto El Maximato, mito y realidad del poder político en México, poniendo en duda el dominio de Calles por la influencia que tuvieron los presidentes posteriores a su mandato, el primer mandato. Sin embargo, por lo menos la mayoría sigue considerando a los representantes del poder ejecutivo como meras marionetas, presidentes títeres durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. El Maximato. Como se comentó anteriormente, Emilio Portes Gil fue el primero en ocupar la silla presidencial, siendo su cargo del 14 de diciembre de 1928 hasta marzo de 1930. De lo más relevante sucedido durante su mandato fue la creación del anterior mencionado PNR, el cual fungió como unificador de toda la diversidad de intereses posteriores a la Revolución Mexicana, o eso intentó, y también funcionando como herramienta callista. Pero no fue esto lo único ocurrido en su gobierno, pues también aquí se da fin a la Guerra Cristera, se dan una serie de pasos para reacomodar a México en su nuevo modelo capitalista. Se le brinda la autonomía a la Universidad Nacional, hubo cierto reparto agrario, y se evitó el triunfo electoral de Aaron Sáenz, o el cumplimiento de los deseos, ambiciones políticas, del intelectual José Vasconcelos, prospecto a la presidencia de la República. ¿Cómo se logró esto? Muy probablemente por la existencia del PNR. Fue así como llegó Ortiz Rubio. El sucesor de Emilio Portes Gil fue el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, hombre que probablemente, creyendo que llegado a la presidencia no tendría que rendirle a Calles. Craso error. Llegó a un punto de aparente dominio sobre él, que se decía: aquí vive el presidente, el que gobierna enfrente, haciendo una clara referencia a la residencia de Ortiz Rubio, presidente, y Calles, el verdadero gobernante. El mandato de Ortiz Rubio intentó restringir el poder del sector privado en el gubernamental, llegando a promulgar la Ley Federal del Trabajo en 1931, la cual, con varias modificaciones, se sigue utilizando en México. El foco de esta ley se encuentra en el artículo 123, que fue creado para la protección de las masas obreras, puesto que establece las bases sobre las cuales se crean las leyes laborales, dividido en dos apartados, A y B, para abarcar de buena manera a los empleados de los sectores públicos y privados. Me desvié. Volvamos a Ortiz Rubio. Este empezó a mostrar cierta resistencia al jefe máximo, por lo que terminó siendo desplazado. Abelardo Rodríguez Luján, mejor conocido simplemente como Abelardo L. Rodríguez, la presa de Tijuana, el aeropuerto o el señor Casinos y Corrupción, fue el siguiente en la silla durante el Maximato, una figura que estuvo repleta de escándalos relacionados a casinos, juegos de azar e incluso con la mafia. Un presidente polémico sin lugar a dudas, pero aparentemente fiel a Calles. Durante el mandato de Rodríguez se buscó el reparo de las fisuras en las alianzas políticas que se dieron durante el tiempo al poder de su antecesor, Ortiz Rubio. Un favorecimiento de la cantidad de empleo, beneficiando al sector industrial y de comercio, así como unos arreglos en materia de salario mínimo. En general, pasó sin pena ni gloria, cediendo la antorcha del Ejecutivo a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río fue un protegido de Calles, quien por su aparente fidelidad a este fue sugerido como candidato a la presidencia, que en tiempos del Maximato era básicamente lo mismo que ser nombrado presidente de la República con unos cuantos pasos extra. ¿Quién diría que este hombre de confianza, que casi podría decirse compartía algún tipo de amistad o hermandad con el jefe máximo, sería quien le quitase el poder que tanto había peleado por obtener? Cárdenas consiguió un apoyo enorme del pueblo mexicano y consiguió una notable influencia política, desplazando de esta forma la que Calles poseía. Con un soporte político y de los ciudadanos, el Tata, como fue apodado Cárdenas,
Pudo incluso expulsar del país a Plutarco Elías Calles, esto al encontrarle armas destinadas solo para uso militar en su residencia, dándole la elección de elegir ser llevado a prisión o retirarse de México. No obstante, resulta bastante obvio que en otro momento esto no hubiese sucedido así. Aquí llega el fin del maximato y las ambiciones de un hombre, el cual terminó falleciendo en la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, el 19 de octubre de 1945. Interesante año, pues su exilio resultó ser temporal. Video hecho de forma improvisada que no busca rigor académico, pero que espera ser de ayuda para algún estudiante o curioso de internet. Esta forma parte de una sección como histórica del canal centrada en México. Te invito a ver los otros videos sobre estas cuestiones o los podcasts, así como comentar algo que quieras agregar. No olvides compartir con tus amigos y familia si es que tienes. Darle like me ayudaría bastante. Así como donarme en Ko-fi si es que tienes dinero. Se despide Eric de Pensamientos Inorgánicos. Te mando un histórico abrazo. Hasta la próxima.